Muy buenos días a todos. Domingo 20 de junio con N, junio de 2021, Día del Padre. Un feliz día del Padre a los que tienen la suerte de tener a sus padres. Tenemos la suerte de tener a nuestros padres, ¿no es cierto? Y a los que hacen de padres también, ¿no es cierto? Los que tienen hijos. Y bueno, y los que tienen mascotas también, pues. Sí, las mascotas también cuentan como hijos en los hogares, muchos hogares. Aquí estoy grabando este audio acompañado de mi tazón de chocolate caliente. Esta mañana está muy helada. Dice aquí 9 grados. 9 grados, nublados. Dice aquí esta actualización de Windows que se me instaló acá. Me trae las noticias, me trae el tiempo. Está harto buena. Bueno, han pasado hartas cosas. Yo no suelo hacer videos muy seguidos. Trato de hacerlos más esporádicamente porque al hacerlos muy seguidos los temas se van acabando. Entonces, buena idea irlo haciendo a lo largo. Ayer conversaba con un amigo mío del Twitter en un espacio. Tuvimos una charla sobre las cosas que han pasado, lo que está pasando y quise hacer este audio hoy para que la síntesis o las ideas centrales de esa conversación la escuche más gente o quien quiera escucharlo. Bueno, contentos, ¿no es cierto? Perdió Desbordes, se fue Desbordes, el carepapa, y asume Chaguán, que es un gallo. Yo a Chaguán le encuentro como cara de Tony, lo encuentro como cara de chiste, pero no sé, espero que sea una mejor administración, pero contento, muy contento que entre aire fresco a esta Renovación Nacional, que es un partido de derecha de nuestra coalición. Muchos somos de derecha para llevarle la contra e impedir que el comunismo adquiera poder, vaya tomándose el país, las instituciones. Quien conoce los peligros del comunismo aún hoy en día, los peligros del socialismo, tiene que tomar una postura acorde, ¿no es cierto? Una postura que sea moralmente, si se puede decir así, moralmente aceptable, moralmente correcta. Quien sabe del mal que hay en el comunismo, de los peligros que acarrea, no puede quedarse indiferente ante eso. Quien ya sabiendo lo que hay, lo que es el comunismo, lo que acarrea sus peligros y sigue simpatizando con dicha ideología, es porque ya hay algo hay algo dentro de esa persona que quizás gente que deja mucho que desear ahí en todas partes. Bueno, pero contentos por este cambio, esta renovación nacional. Espero que ahora el partido sea más cercano. Parte de lo que conversaba anoche era sobre este mismo asunto. El daño que suelen hacer a los partidos ciertas personas.
Aquí voy a hablar bien sin tapujos y puede que caiga un poco en lo conspiranoico para algunas personas, pero son cosas que están. Yo de conspiranoico tengo muy poco, la verdad. De hecho, la semana pasada me fui a vacunar. Hay que vacunarse, creo que es responsable que cada persona se vacune. Pero bueno, cada persona sabrá lo que hace. Pero sí hay que decir que a la derecha le hace muy mal tener gente que pertenece a, a sociedades secretas o a clubes secretos con intenciones medias raras, a sectas. De borde se sabe que el gallo es masón. Yo esto lo he tuiteado mucho. Hay un peligro en que llegue este tipo de gente a presidir los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos que le pueden hacer una contra al avance del comunismo en los países. Y es que en política, en la política, los partidos políticos tienen que ser populares. Sobre todo la derecha. La derecha fue muy popular en los años 90, los años 2000. Ahora no sé qué es lo que está pasando. La derecha ahora se replegó a las tres comunas. La Reina, ¿no es cierto? Las otras dos comunas no recuerdo. Llamado Distrito 11. Entonces, la derecha se replegó para allá. Hay una clase media en Chile que es un gran potencial. Hay algunas poblaciones. Las poblaciones hace tiempo en Chile dejaron de ser la regla, la norma, pero están y también hay que hacer un trabajo ahí. Habría que hacer un trabajo ahí. ¿Cuál es el asunto? Aquí es lo que voy. Aquí hay que levantar a partidos políticos que sean populares. Partidos que sean populares. Partidos que sean cristianos. Que sean cristianos y católicos, porque la población chilena y la población hispanoamericana en general es población católica, población cristiana. ¿Qué es lo que pasa con estos personajes que llegan y se instalan como sectarios? Los masones, y no solamente los masones, cualquier persona que pertenezca a una secta, puede ser testigo de Jehová, ¿no es cierto? Pueden ser sectas de tipo con ideas medias extrañas, ¿no es cierto? En general, sectas de gente conspiranoica, también puede caer en los sectarios. Este tipo de gente, cuando llega al poder, o llega a un partido político, o llega a ser cabeza de un movimiento, esta gente proyecta su condición, su psiquis, ¿no es cierto? La proyecta al movimiento que está liderando. Podemos ver, por ejemplo, el caos en que está Chile, ¿no es cierto? El desorden en que está Chile, porque es una proyección de quien está en la moneda, del caos y el poco sentido de autoridad de quien preside el país hoy en día. Esa persona lo proyecta todas las instituciones, todo lo que está bajo su gobernanza, y es por eso que hoy en día tenemos este caos en Chile, un Chile verdaderamente caótico. Yo nunca esperé ver este nivel de desorden y de caos
Hace poco salió un caso de un rapto, con tortura, con descuartizamiento. Estas cosas yo nunca las esperé ver en Chile. Estas cosas son de países caóticos, caribeños, africanos, no sé, pero esto nunca lo esperé ver en Chile. No hay ningún sentido del orden, ningún respeto a la autoridad, ningún sentido de autoridad en Chile hoy en día. Y esto es porque no hay autoridad en la moneda. No hay autoridad en quien preside el país. Entonces, estas cosas, quien dirige un movimiento proyecta su psiquis, se proyecta él en el movimiento. La derecha hace mucho que dejó de ser popular. Hace mucho que dejó de ser popular. Ahora pareciera una secta media elitista, ¿no es cierto? RN perdió todas las gobernadurías en las elecciones pasadas. Una caída monumental de esta derecha que hasta el 2017, antes que asumiera el presidente que tenemos, una derecha que iba ganando en cada uno de los espacios en que competía con la izquierda. Entonces se han hecho las cosas muy mal. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Con la psiquis de estas personas. Lo siguiente. Cuando entras a la masonería, cuando entras a algún club secreto, cuando entras a alguna secta, los sectarios, los vendedores de pomada de la secta te empiezan a vender el humo de que eres una especie de elegido, ¿no es cierto?, que estás por encima del resto, que te empiezan a dar informaciones, ¿no es cierto?, filosofía barata, metafísica humienta, metafísica barata, ¿no es cierto? Y te empiezan a empolinar la perdiz con pura información basura que te turba y te confunde, te va confundiendo. Y con esas cosas la persona se empieza a creer mejor que el prójimo, mejor que el resto, que es un elegido, que sabe más. Lo primero que atacan estas sectas en general, con toda esta información, con la nueva era, con la metafísica, con la filosofía barata, ¿no es cierto?, humanista, lo primero que crean en la persona es una catolicofobia. La primera institución y la primera entidad a atacar y a crear esta sospecha, ¿no es cierto?, desconfianza, es a la más grande institución de todas, la Iglesia Católica. Se crea una catolicofobia. Desbordes, tengo entendido que es protestante, creo, evangélico. Los evangélicos los protestantes van muy de la mano con la masonería. Los dos van a la par en atacar a la Iglesia Católica. Y ya más adelante, cuando vayamos adentrándonos en este audio, vamos a ir desmenuzando esto. Entonces, la persona cuando se encuentra con esta información, empieza a creerse elegido, ¿no es cierto?, la persona se va ensimismando, se va
haciéndose a un lado de las demás personas. Ya no ve al prójimo como a sí mismo, que es el mandamiento cristiano. Lo ve como un subalterno, o lo ve como ganado, ¿no es cierto? O lo ve como mero número, mera estadística. Las demás personas ya no importan, se pierde la empatía, ya no importa lo que pase con la otra persona. Yo tengo que sacar provecho de esa persona mientras me sirva, mientras me sea útil. Esto pasa en todo ámbito de cosas, en casi todo, pero pasa más cuando la persona es sectaria, está metida en una secta. Y esa psiquis, esa psicología, ¿no es cierto? La persona lo proyecta a lo que esté liderando a su partido. Tenemos hoy en día un RN sectario, elitista, una derecha en general elitista, que la población chilena ya poca y ni nada de identificación tiene con estos partidos. Otro punto también es el cambio generacional de los votos. Hay muchos jóvenes. La derecha debería trabajar para ganarse esos jóvenes. Deberíamos trabajar para ganarnos esos jóvenes. Hay un cambio generacional, como dije recién, las votaciones. La gente adulta que no quiere ir a votar, le da lo mismo. Hay un dejo de todo lo que es los deberes civiles. Este gobierno, uno de los grandes daños que ha hecho al país, este gobierno actual, es precisamente el haber hecho el voto voluntario, sabiendo que siempre los que se organizan para ir a votar siempre son los militantes de izquierda. Ellos siempre han sido organizados para ir a votar. El militante de izquierda usa absolutamente cualquier oportunidad que tiene, por muy pequeña que sea, para hacer la revolución. El militante de izquierda no se queda en esta cosa de que no, que esté el mal menor, que aquí, que allá. O puede el militante de izquierda decir eso, pensar eso, pero a la hora de los que hubo, va y vota por el mal menor. Los comunistas, todo el periodo de concertación, los comunistas le estuvieron dando el voto a la concertación, sabiendo que esta concertación administraba un modelo neoliberal contrario a los ideales comunistas. Aún sabiendo eso, para que no gane la derecha, los comunistas iban y votaban por la concertación. Algo muy similar a lo que hicimos ahora último, cuando para que no ganen los comunistas, fuimos a votar por un DC. se dio vuelta la torta. Se dio vuelta la torta. Ahora es la derecha la que va a votar para que no ganen los otros. Me alegro mucho de que Desbordes haya salido del partido. La derecha debería limpiar a sus partidos de todas estas personas que son masones o que adhieren a una secta. La derecha debería levantarse como un movimiento católico, popular y social. Un movimiento católico, popular y social. Hay dos cosas que le están haciendo mucho daño a la derecha, que es lo que veo yo, es una opinión personal. Todo este video se trata de una opinión personal. Pero yo veo que hay dos cosas que le hacen mucho daño a la derecha. Uno es el liberalismo humanista, el liberalismo a secas. Por las razones que ya expuse recién, ¿no es cierto? Que
que hacen. El liberalismo va muy de la mano con la masonería. El liberalismo del sistema masónico. El liberalismo convierte a las personas en números, en estadísticas, en dinero. Esta cosa que a mí nunca me entró muy bien cuando estudié el liberalismo, cuando fui simpatizante, fue esto de que el mercado son las personas. Dándole a las personas como un atributo como de mercantil, ¿no es cierto? Como de cosas. El liberalismo convierte a las personas en estadísticas, ¿no es cierto? En números. Y el sistema liberal tiene la peculiaridad de que crea mucha masa disconforme. Se empiezan a arreglar los bigotes unos cuantos gallos. Otro tanto de gente empieza a surgir, ¿sí? Van surgiendo poco a poco. Pero una gran mayoría de gente no siente ese surgimiento, no lo siente y se crea la disconformidad. Ahí aparece entonces el comunista, ¿no es cierto? Con su propaganda, diseminando la envidia, diseminando de que tú no surges porque están otros surgiendo en vez de ti. Que no es algo tan así tampoco, las finales. Es así, pero no es tan así porque los comunistas todas las cosas las llevan al extremo. En su afán de crear odio y crear la división en la sociedad. Este dicho, divide y vencerás, ¿no es cierto? Un dicho que es bastante maquiavélico, que el comunismo lo usa entre sus formas de apropiarse del poder. Entonces el liberalismo es una de las cosas que le hace daño a la derecha. Lo otro que le hace daño a la derecha es por lo opuesto, que yo lo veo mucho en muchos cabros jóvenes. Espero que a medida que vayan creciendo se les quite. Esta cosa de ser como... ¿cómo se puede decir? Demasiado... Esta cosa del autoritarismo. El autoritarismo, el ser muy... muy tradicionalista, si se puede decir así. En las redes sociales se usan conceptos, chat, basados. Son conceptos que a mí no me gustan mucho, no me atraen. Y que trata de formar un grupo de gente con esta idea que son intransigentes con sus ideas. Y son de esta postura, ¿no es cierto? De esta postura dura, de extrema derecha dura y que de ahí no se mueven y que cualquier cosa que vean media ajena a su idea es socialismo, es comunista. Es como la contraparte de los comunistas cuando los comunistas dicen que cualquier cosa que no sea comunista es de derecha. Y acusan, ¿no es cierto? ¿No? Y para este otro lado tenemos estos grupos acusando, ¿no es cierto?, a todo el mundo, ¿no? Absurdo, comunista, infiltrado, borrego sin bozal, o sea, borrego con bozal, hace poco ahora. Están estos grupos también de borregos, que llaman borregos con bozales a quienes nos cuidamos del COVID. Bueno, estos dos grupos le hacen un daño inmenso a la derecha porque los dos grupos caen en lo sectario. Los dos grupos dividen a la derecha y no la dejan avanzar. Hay un candidato que aparentemente es como el más duro en la derecha y sus simpatizantes no quieren votar por otros candidatos porque son
se les metió que son todos comunistas, son todos socialistas, son todos de izquierda. Entonces, a las finales ellos mismos ayudan a que aparezca un comunista de verdad, un socialista de verdad. Entonces, hay que ser más audaces, hay que ser más audaces. Hay que ser más audaces en política, hay que usar la audacia. Quiero compartirles yo un pasaje. Un pasaje Marcos capítulo 12 versículo 13 al 17. Dice así, la cuestión del tributo. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bueno, si esto lo lleváramos al plano de la derecha, veríamos que estos grupos liberales ante esta pregunta hubieran contestado que el tributo hay que darlo a César. Y estos grupos tradicionalistas, ultra conservadores, ultra de derecha, hubieran dicho hay que dar tributo a Dios. Jesús, si hubiera caído en esa torpeza de haber elegido o uno o lo otro, lo habrían matado antes de tiempo. ¿Por qué? Porque de haber dicho que hay que dar tributo a César, se habría echado al pueblo judío encima, que estaba sometido a pagar los tributos. Si hubiera dicho hay que dar el tributo a Dios, se hubiera echado a Roma encima, porque el César lo habría acusado de insurrecto. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús astutamente, audazmente, se hizo el hueón. Y me van a perdonar la palabra y no quiero ofender al Señor, que me perdone el Señor, pero se hizo el leso, se hizo el tonto. No respondió lo que uno y otro esperaban, sino que se fue por el medio. Mateo 10:16. Mateo 10:16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes y gentiles como la paloma. Ser astutos como la serpiente y gentiles como la paloma. El cristiano tiene que ser en este mundo y sobre todo con más razón en la política. Tiene que moverse con astucia, con audacia, pero con gentileza. Muchos ya sabrán a lo que voy. Muchos ya sabrán que el candidato
que yo propongo, ¿no es cierto? Joaquín Lavín, quien sí reúne estas condiciones, quien sí demuestra audacia, quien se va por el medio, ¿no es cierto? Es el candidato de la derecha que tiene el único candidato con chances de derrotar a Jadwe en una elección, o a Yasna. Joaquín Lavín es un hombre católico Opus Dei. El Opus Dei es una muy buena formación, muy buena formación. Joaquín Lavín creo que es fundador de una universidad, me parece. Ha creado empresas. Eh, Él tiene, a él se le nota que sabe cómo moverse, cómo hacer las cosas. Hay un pasaje también donde a Jesús llega a una sinagoga, ¿no es cierto? Y lee un pasaje y se atribuye esa profecía a él mismo, una profecía que hablaba sobre el Mesías. La gente no le gustó mucho eso, lo sacaron, ¿no es cierto? Y lo iban a apedrear, pero Jesús pasó por el medio y escapó. Pasó desapercibido. También se hizo el tonto, también se hizo el leso. Pinochet, muchas entrevistas que le hacían ya una vez dejando el poder, eh, le hacían preguntas capciosas, para pillarlo, para ver que caiga en esto y lo otro. Todos sabemos las respuestas que da Pinochet, haciéndose el hueón. No sé, puede ser, esto es así. Una vez le preguntaron por el funeral de Allende, que habían encontrado los restos de Allende o que le habían hecho un funeral, no es cierto, algo así en los 90. ¿Qué le parecía? Pinochet dijo, no, un funeral nomás. Audacia, astucia. ¿Usted cómo se declara? ¿De derecha o se declara de izquierda? No, aliancista, bacheletista. Me gusta lo que hace Bachelet. Tiene cosas buenas. Me gusta la aliancista, bacheletista. Audacia, astucia. Hay muchos que le gustaría. Hay muchos que les gustaría que Joaquín Lavín saliera con una cuña diciendo, no, yo soy pinochetista, estoy a favor de Pinochet, estoy a favor de, no sé, algunas cosas que lo hagan entrar en problemas. Y le gustaría eso de Lavín porque vaya a saber uno, eso, no sé, le daría más confianza o qué sé yo. Esa sería una torpeza monumental. Sería una torpeza monumental y Lavín perdería absolutamente todo el apoyo que tiene del centro. Hay que ser flexible, no hay que irse contra la ola. Ahora tenemos un tsunami aquí encima. Hay que surfear la ola, no hay que irse contra la ola. No hay que irse de cabezazos contra el muro. Hay que ser flexible. El mundo
el mundo avanza a una especie de socialdemocracia, a una especie de socialdemocracia, un tipo de socialdemocracia. Está vigente lo social, está vigente lo social, está vigente estas cosas de la solidaridad, la caridad, ¿no es cierto? Esta idea del individualismo, del sálvese quien pueda, de que soy intransigente con las ideas liberales, ¿no es cierto? Estas cosas están quedando en el pasado. No van acordes a los tiempos que vienen. Vienen tiempos donde hay que moverse astutamente. ¿Quién se tomará el mando aquí? ¿Qué ideas se tomarán el mando a futuro? ¿Qué ideas se impondrán? Por un lado tenemos a los comunistas, ¿no es cierto?, a la izquierda, proponiendo un nuevo orden mundial socialista. Tenemos a los liberales, a los capitalistas del mundo promoviendo la Agenda 2030, la agenda globalista. Y también tenemos la propuesta católica para este nuevo orden mundial. La iglesia está a favor, la iglesia, de un nuevo orden mundial, siempre lo ha estado. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Qué es eso? Eso es globalismo. Eso es globalismo, eso es globalización. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. El catolicismo es global, es globalista. Solo que no lo oculta. La iglesia no oculta que tiene su meta es evangelizar el mundo entero, porque ese es el mandamiento que nos legó el Señor Jesucristo. Pero tampoco tiene malas intenciones. Liberales, socialistas tienen esta agenda de disminuir la población para el ecologismo, ¿no es cierto? Que la gente está consumiendo mucho, que esto, que lo otro. La Iglesia Católica, a través del Papa Francisco, también tiene su proyecto para el ecologismo, ¿no es cierto?, en la encíclica Laudato Si. Entonces, hay gente moviéndose para surfear esta ola, para surfear la ola. Pero hay un grupo de gente que se está quedando atrás y se va a quedar atrás, y el problema es que va a hacerle mucho daño a un sector, porque Joaquín Lavín sí reúne todas las condiciones para enfrentar los problemas actuales que hay en Chile y que nos legó Sebastián Piñera. Hay un problema de autoridad, hay un problema de orden público, no hay problema económico. Los liberales dicen que hay un problema económico, que Chile se está endeudando, que ya eso no tiene importancia, eso no es importante. Chile tiene para pagar estas deudas de aquí, si no las paga en un año más, en un par de años, en unos 10 años. ¿Qué importan las deudas? La crisis que hay es una crisis de autoridad. Crisis que no pueden solucionar los liberales. No pueden. No tienen. Los liberales no tienen noción de orden público. Los liberales solucionan los problemas repartiendo plata. Nos suben todavía más en la crisis. No hay noción de orden público.
tengo yo un pantallazo y lo he compartido mucho por las redes. Déjeme buscarlo acá. Gestión de Joaquín Lavín en Las Condes de 2016 a 2020. Un 54% bajó la delincuencia en Las Condes. 54%. Para quienes dicen que Joaquín Lavín no tiene los pantalones. No sé por qué se agarró esa moda ahora. Traumas que nos quedaron con Sebastián Piñera es pedir gente con... Parece que es que aparezca gente autoritaria o gente con que ande con una... Bueno, me entiende la idea, gente autoritaria, ¿no es cierto? O gente que poco más que ande con una pistola en mano, ¿no es cierto? Dando órdenes. Bueno, ese tipo de personaje no va a aparecer nunca para los que lo están esperando. Sí van a aparecer soluciones como un Joaquín Lavín, ¿no es cierto? Que hace las cosas de forma estratégica, de forma inteligente, que trabaja codo a codo con los carabineros, con la policía, con las instituciones de orden en cada una de sus gestiones. Joaquín Lavín ha trabajado codo a codo con carabineros. Y ahora voy a entrar a otro tema. Bueno, antes que se me olvide, lo comentaba anoche también en este espacio. Voy a antes que se me olvide comentarlo. Joaquín Lavín, muchos de sus críticos hablan de que aparentemente no tendría pantalones, o que por qué se mueve así, que dándole el favor a la izquierda, o que no es ni fu ni fa, o que es tibio. Bueno, los que quieran entender la forma de ser de Joaquín Lavín, les recomiendo que lean Camino de San Escrivá de Balaguer. Este santo, ¿no es cierto?, inspirado por Dios, que fue fundador del Opus Dei. Se habla muchas pestes del Opus Dei, que no son así, caen todas en la conspiranoia. No es así. Es una gran obra del Opus Dei. En el libro Camino, San Escrivá de Balaguer recomienda a los cristianos ser vara de hierro envuelto en una almohada. Ser vara de hierro envuelto en una almohada. Y esa es la personalidad que tiene Joaquín Lavín. Una recomendación a toda luz inspirada por el Espíritu Santo, porque le ha servido mucho para estar posicionado donde está, tener la aprobación que tiene entre la población general. Entonces, quien quiera leerlo, quien quiera, entender a Joaquín Lavín, lean el libro Camino, que es la guía que tiene todo Opus Dei. San Escrivá de Balaguer, así como lo hace la Iglesia, así como lo exhortó Jesucristo, exhorta a la audacia, a la astucia. Y voy a decirle otra cosa. Esto de que Joaquín Lavín sea pro uniones civiles, uniones homosexuales, también es audacia. ¿Por qué?
porque la lucha contra la homosexualidad, contra la agenda homosexual, la perdimos. La perdimos hace mucho rato. Ganaron los homosexuales. La audacia también pasa por pelear batallas que puedas ganar. Pelear en campos donde puedas ganar. Pelear batallas que ya están perdidas es torpe, es torpeza. Joaquín Lavín les dirá que sí, ¿no es cierto? Les dará el apruebo y chao, ¿no es cierto? El tema de las adopciones siempre serán prioridad en los matrimonios, hombre-mujer. Dudo mucho que los homosexuales puedan ponerse a adoptar, lo dudo bastante. Más sabiendo que muchos homosexuales tienen problemas psicológicos, psiquiátricos. Entonces se les dará prioridad a matrimonios sanos, ¿no es cierto?, de personas. Pero bueno, lo otro es que Joaquín Lavín nunca va a estar a favor del aborto. El católico que esté a favor del aborto se va excomulgado, ipso facto. Una de las cosas en las que hay que ver siempre, digo yo, a la hora de escoger a quién votar, es que esa persona sea contraria al aborto. El aborto está entre los planes de la Agenda 2030, está entre los planes del liberalismo. Y el Vaticano, el Papa Francisco, está luchando contra esos planes. Esto no lo dicen los conspiranoicos protestantes, no lo dicen para desparramar basura y calumnias contra el Papa. Son muy buenos, pero no dicen las cosas buenas que ha hecho el Papa. No dicen que en cada una de las declaraciones que ha hecho el Vaticano en la ONU, a través de sus delegados, el Vaticano se ha quejado tanto del aborto como de los planes eugenésicos, de la agenda globalista. Anda gente acusando al Papa, ¿no es cierto?, de que es comunista, de que es progresista, de que una y la otra cosa. El Papa Francisco, desde que era cardenal, era en Argentina. Desde siempre ha combatido el marxismo, siempre ha combatido el comunismo. ¿Qué es lo que pasa? Que este Papa está enfocado en lo social. Y voy a ir a un versículo ahora, a un versículo bíblico, para contextualizar este asunto. Lucas, capítulo 22, versículo 31-32, dice lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí el Señor le hace una declaración al Papa, al primer Papa, a Simón Pedro. Esta declaración es simbólica a todos los papas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Agitación, ¿no es cierto? Cuando Satanás agita la sociedad, cuando Satanás agita la iglesia. Estamos viviendo en tiempos súper agitados, sumamente agitados. Sumamente agitados. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Hay que mirar al Papa. Hay que mirar al Papa. Hay que ver al Papa. Hay que ver a Simón Pedro, al Papa. ¿Qué es lo que está haciendo el Papa? El Papa está enseñándonos, está exhortándonos
a que tenemos que enfocarnos en lo social, en la solidaridad, en la caridad. La política tiene que ser lo que queramos surfear esta ola, ¿no es cierto? Tenemos que surfearla con lo social, políticas sociales, partidos sociales. La política es social. Jesucristo nos exhorta a ser sociales, a ser solidarios, a ser caritativos. Muchos quedaron con muchos quedaron saltones con una declaración reciente que hizo el Papa Francisco de que la propiedad privada estaba subordinada al bien común y que la propiedad privada no es un derecho inalienable, no es una prioridad entre los derechos. Muchos quedaron saltones. Este papa es comunista, se está mostrando que es comunista. Este papa es socialista, este papa habla contra la propiedad privada. El papa nos exhorta a ser solidarios. Estas personas que se están quedando atrás, y también en los liberales y estas otras personas que son más conservadoras, más intransigentes, castistas, tradicionalistas, a uno y otra, todas estas personas. Si Pinochet gobernara hoy, a Pinochet lo acusarían de socialista. Si Francisco Franco gobernara hoy, a Francisco Franco lo acusarían de socialista. No hay gobierno más social en la historia de Chile que el de Pinochet. No hay gobierno más social en la historia de España que el de Franco. Ambos líderes católicos. Líderes populares, líderes sociales, líderes católicos. Tenemos ahora a un Joaquín Lavín, un líder popular, ¿no es cierto?, enfocado en lo social, con pantalones para imponer orden público, con pantalones para combatir la delincuencia en cada una de sus administraciones como alcalde. La gente anda buscando un que Sichel, que este otro gallo, el Briones, Pelafustanes, que van a asumir a Chile en una crisis peor. Van a asumir a Chile en una crisis peor, mucho peor. Con esto concluyo, que ayer también una persona en Twitter me mandó un tweet haciéndome acusando al Papa de esto, error. El Espíritu Santo, que guía a la iglesia y inspira a la iglesia. El Espíritu Santo es el que escoge a los papas en cada tiempo. En cada periodo el Espíritu Santo ha escogido un papa acorde al periodo. Juan XXIII, Pablo VI, cuando la iglesia se tuvo que actualizar a los tiempos modernos. Concilio Vaticano II. Ese tremendo concilio, ese gran concilio, el Vaticano II, que actualizó la iglesia, ¿no es cierto?, y la hizo más compatible con el mundo que venía. El Espíritu Santo escogió a un Juan Pablo II cuando había que derrumbar el comunismo.
la Unión Soviética. El que derrumbó el comunismo fue Juan Pablo II por medio del Espíritu Santo. Escogió un Benedicto XVI. Un Benedicto XVI cuando había que reforzar la fe, ¿no es cierto? Reforzar la fe, reforzar a la iglesia. La iglesia estaba entrando en esta crisis de los curas abusadores, ¿no es cierto? Y se necesitó alguien ahí con la formación necesaria para mantener la fe de la iglesia, mantener la doctrina. El Espíritu Santo escogió al mejor teólogo que existe en la actualidad, Benedicto XVI, como Papa. Y en estos tiempos en que estamos entrando en esta cosa social, en que hay por todos lados hay ganas de imponer un nuevo orden mundial para solucionar problemas o hacer una sociedad más justa, más equitativa, el Espíritu Santo escogió como Papa a Francisco, quien está enfocado en esos temas. ¿Cuál será el problema de la sociedad a futuro? ¿Quién sabe? A lo mejor a futuro vamos a estar usando palos y piedras nomás, ¿no es cierto? Como decía hay una cuña por ahí, no recuerdo de quién, de que si posteriormente a la Tercera Guerra Mundial los humanos usaremos palos y piedras para esas cosas. Bueno, si llega a haber una sociedad donde usemos palo y piedra, el Espíritu Santo va a escoger un papa, ¿no es cierto?, que va a enseñarle a la iglesia cómo usar adecuadamente esos palos y esas piedras. Si hay un futuro futurista con autos moviéndose por los cielos y cuánta cosa, el Espíritu Santo delegará a un papa, ¿no es cierto?, con una visión futurista de las cosas. Y así. Espero que esta conversación le haya gustado, le haya servido, les haya esclarecido algunas dudas que puedan tener. Y bueno, lo dejamos hasta acá. Antes que se me olvide, para aclarar esta duda que tienen mucho. Un papa nunca va a ser comunista. Así como un papa nunca va a ser liberal, nunca va a ser socialista, nunca va a ser fascista, ni nunca va a ser nazi. Porque todas esas ideologías están proscritas por la iglesia. Estudien el compendio de la doctrina social de la iglesia. Fórmense con el compendio de la doctrina social de la iglesia. No hay mejor formación que el estudio de la doctrina social de la iglesia. Compendio de la doctrina social de la iglesia. Yo en lo personal es uno de los libros más plenos y más integrales que hay en buscar soluciones a los problemas de la sociedad. Si se lo dice alguien que sí que ha leído literatura y panfletos y propaganda de distintas índoles. Y tengan todo un muy buen domingo, lo que queda de este domingo. Y tengan toda una mejor semana. Dios les bendiga a todos y hasta la próxima.